Vivimos en un país donde las decisiones del poder marcan el rumbo de todos, pero pocas veces escuchamos las voces detrás de esas decisiones. Por eso nace Ecos del Poder, un espacio de diálogo ciudadano. Aquí no buscamos discursos, buscamos entendimiento, reflexión y propósito. Construimos puentes entre quienes toman decisiones y quienes viven sus consecuencias, porque el poder también tiene eco y es momento de escucharlo. Soy Rodrigo Moreno Trujillo y bienvenidos. Bienvenidos de nueva cuenta a Ecos del Poder. El día de hoy estamos en un emblemático lugar que es el Paraninfo de Guadalajara, con sus emblemáticos y espectaculares murales de José Clemente Orozco. Y no era menos el lugar para recibirlos y para presentarles hoy al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al doctor Giovanni Figueroa Mejía, un destacado constitucionalista, académico, jurista, y desde luego, como ha sido sello de este podcast, un gran ser humano. Con ustedes el ministro Giovanni. Bienvenido, Giovanni. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por la invitación a este programa Ecos del Poder. Encantado de estar sobre todo en este emblemático sitio de la UDG. Muchas gracias, Giovanni. Gracias por tu generosa asistencia a este podcast, y debo decirte que estamos muy contentos de que estés con nosotros. Sabemos tu apretada agenda. Este podcast, como nuestro público debe de saberlo, es un tema de poder socializar, humanizar y concientizar un poco quiénes son los titulares hoy en el poder, y por eso estas voces de poder que tienen que impactar en nuestra sociedad mexicana, es por eso que hacemos una invitación, y muy contentos, desde luego, porque eres el primer ministro de esta nueva generación, de esta nueva Suprema Corte, que mucho nos has de platicar en todo lo que vives hoy adentro de la Corte y cómo se da en ese sentido. Y la verdad es que quisiéramos saber, lejos del ministro, para comenzar, ¿quién es Giovanni? ¿De dónde viene Giovanni? Pues soy de un estado vecino al estado de Jalisco, del estado de Nayarit. Crecí en un municipio de esa entidad federativa, uno de los Tuxpan que hay en el país. Ahí estuve pues al lado de 4 hermanos, soy el mayor de ellos, 4 hermanos, 3 hombres y una mujer, todos dedicados al sector salud en la familia, salvo yo, y estuve hasta los estudios de preparatoria. Terminando la prepa, me tuve que trasladar de lunes a viernes a la capital del estado a estudiar la licenciatura en Derecho, aunque, como lo he dicho en otras ocasiones que he tenido la oportunidad de conversar sobre mis orígenes, en casa pensaban que me iba a dedicar a la medicina. Pero pues dije, no, creo que rompiste el paradigma. Lo mío es el derecho, y estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Estuve ahí en Nayarit estudiando la licenciatura, y cada fin de semana regresaba a casa a convivir con la familia. Okay. Y bueno, y cuando tú terminas esta preparación en Nayarit, después llegas a la Ciudad de México, ¿no? Bueno, no, estuve ahí en la Autónoma de Nayarit. Okay. Y en el año 2000 nos fueron a visitar para invitarnos al programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico, mejor conocido como Programa Delfín, que te daba la oportunidad de descubrir si tenías vocación para la docencia, para la investigación, para hacer un posgrado. Y entonces durante mes y medio del verano, tú puedes elegir a qué universidad de la República Mexicana te querías ir para incorporarte a una investigación en desarrollo de algún académico o académica. Okay. El primer año me fui al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Okay. Y en el 2001, estando en 5º año de la licenciatura, repetí en la Ciudad de México en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recordarás que hace algunos años en las universidades de nuestro país
pues no había todas las modalidades de titulación que tenemos hoy en día. Claro, Te tenías que titular sobre todo en Derecho con tesis con la de tesis. licenciatura. Ujú. Y entonces esa tesis fue producto de, pues de esas 2 estancias de investigación en la UNAM. Yo en aquel momento me acuerdo que analicé en la tesis la ley de asociaciones religiosas y culto público, ¿sí? Desde el punto de vista de los derechos humanos, derecho a la libertad religiosa, por ponerte solamente algún ejemplo. Fue cuando estuve 2 veranos viviendo mes y medio en cada uno de ellos Ujú. en la Ciudad de México. Ok, bueno, pero además debo decirte que yo tengo el privilegio de conocerte desde hace muchos años, convivimos en algunos espacios también jurisdiccionales, tienes una gran carrera y muy, muy vasta, pero además escribes libros, has dado conferencias y no solamente en México, sino también en manera internacional, has estado en universidades europeas. Platícanos un poco qué has hecho ahí. Pues varias cosas, mira, yo hasta antes de llegar a la Suprema Corte me dedicaba al 100% al ámbito académico. Nada más un dato previo. Estando en la Universidad Autónoma de Nayarit, uno de mis profesores, cuando me titulé, me invita al Tribunal Superior de Justicia del Estado, su presidente, que fue mi maestro de Derecho Civil en la licenciatura, me invita como secretario de Acuerdos de la Presidencia. En el momento que se me hace el ofrecimiento, yo fui muy transparente con él, le dije, sí, hasta en tanto la Autónoma de Nayarit me otorgue la beca, porque yo tenía muy claro que me quería ir a hacer mi posgrado y que no quería que pasara mucho tiempo. La Autónoma de Nayarit me ofreció $500, que Ok, para estar en una universidad europea como la Complutense de pues es Madrid, pues muy tú poquito, ¿no? sabes, es muy poco. Alcanzaba casi para la renta, pero ese año y medio más o menos que estuve trabajando en el Tribunal Superior de Justicia, pues ahorraba lo más posible para llevar recurso y Para esa complementar estancia. con la beca. De todas formas, llegando a Madrid, pues para que no se acabaran los ahorros, estuve trabajando primero vendiendo, recordarán varias de las personas que nos escuchan, este aparato telefónico BlackBerry, ¿sí? Ah, ok, sí, Y sí, entonces claro. en una tienda de servicios, que no voy a decir el nombre, pero Para no ahí hacerle promoción. estuve, eso es, ahí estuve vendiendo este teléfono celular por las tardes, porque tenía yo permiso como estudiante, Ajá. pero te permitía esa, Un cierto número de horas, ¿no? eso es, 4 horas al Ujú. día podías trabajar. Yo las aprovechaba después de estar en la universidad, pues irme en la tarde a trabajar. Luego después estuve en otro centro comercial vendiendo un aparato que ahora ya pues, es muy común que se tenga en muchos hogares, un aparato donde tú lo comprabas en la tienda, Ok, te lo llevabas a tu casa, lo instalabas, lo programabas junto con la tele para ver televisión por cable. por cable, ok. Entonces, eso estuve haciendo prácticamente casi año y medio, hasta en tanto la Autónoma de Nayarit nos cambió la beca de dólares a euros. Y estando en la Complutense, ya en la última parte de escribir la tesis de doctorado, ya se iba a terminar la beca. Me tenía que regresar, pero mi director de tesis, que en ese momento era el decano, el director pues, del Departamento de Derecho de la Complutense, me informa de una convocatoria del Ministerio de Investigación, Educación y Deportes de España para estudiantes que estuvieran haciendo su tesis y que quisieran sí, obtener el denominado doctorado europeo, Ok. que sería una especie de mención honorífica al grado de doctor. Yo me acuerdo que en ese momento le dije a Raúl, en lugar de invertir tiempo en preparar toda la documentación, en presentar lo que estoy escribiendo, un resumen, Ujú. pues mejor me dedico a avanzar para cuando me regrese a México, Claro, pues ya nada más me quede muy poquito por escribir y regresar a la defensa de tesis. claro. Recuerdo que Raúl, pues muy confiado en lo que estaba escribiendo, me dijo, creo que vale la pena,
Otra cosa que le comenté en ese momento, Raúl, pero voy a estar compitiendo con estudiantes de doctorado de varios países. Veo complicado ganar la beca. Él siguió insistiendo y para sorpresa, pues gané la beca. Eso evitó que me tuviera que regresar sin haber concluido la tesis a México, y me fui a hacer 2 estancias de investigación, una a la Universidad de Perugia y otra a la Universidad de Bolonia, en Italia. Ambas universidades, hay que resaltar que esta última universidad es la más antigua del mundo. Sí, Es del año 1088. Tú que estudiaste Derecho también, Sí, pues claro. recordarás los famosos glosadores. Los glosadores, Y entonces claro. allí estuve y me convertí durante esas estancias de investigación, en la primera de ellas en especialista en interpretación jurídica en general e interpretación constitucional en particular, y en la segunda bajo pues, el respaldo, la orientación de un gran comparatista a nivel mundial, el profesor Lucho Pegoraro, me convertí en especialista en Derecho Constitucional Comparado. Regreso a la Complutense, termino la tesis, la defiendo y me regreso a Nayarit, a pesar de que se me ofreció quedarme en la Complutense como académico. Que yo le comenté a Raúl, mira, yo vine a prepararme, pero yo quiero regresar A a México. mi país para poner en práctica lo que he aprendido durante todos estos años. Claro. Originalmente la invitación era para quedarme en la Ciudad de México, pero sobre todo, Rodrigo, por un afán de gratitud. La universidad, cuando me voy, pues tengo que formar un convenio, y había una cláusula que establecía que si abandonaba los estudios sin causa justificada, me comprometía a reembolsarle a la universidad todo lo que me había dado hasta ese momento. Cuando esa cláusula quedaba, digamos, ese compromiso saldado en el momento de que pues, yo adquiría el grado de doctorado. Pero aún así dije, voy a regresar por lo menos por un par de años a la Autónoma de Nayarit para lo que tiene que hacer uno Claro, en claro. agradecimiento, pues estar como académico de tiempo completo en esa casa de estudios. Estuve en Nayarit un tiempo hasta que me invitaron al Consejo de la Judicatura Federal. Un periodo muy pequeño estuve ahí como dirigiendo o como director de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, y después me fui a la Sala Superior. Sí, Ahí claro. es donde nos Sí, conocimos, en claro. la Sala Superior del Tribunal Electoral Así del es, Poder Judicial de la Federación, así es. y estuve colaborando con 2 presidentes de este tribunal, Sí, hasta que dije, bueno, ya es un periodo largo de estar en el tribunal. Se abre una convocatoria en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y buscaban un perfil especializado en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Concurso, y gano el concurso, y desde el año de enero de 2016 estoy en la Universidad Iberoamericana como académico de tiempo completo, además coordinando en un primer momento la maestría pionera en el país en el ámbito de derechos humanos, y en la última parte coordinando el doctorado interinstitucional también en derechos humanos, hasta que pues me convierto en ministro de el la ministro. Suprema Corte. Ahora sigo como académico de tiempo completo en la Ibero, pero Con a licencia, partir ¿no? del 1 de septiembre con licencia. Padrísimo. Mira, Es una síntesis no, no, de no, una trayectoria en de parte más de, profesional y si académica. no me equivoco, 25, 28 años, ¿no? Pues desde que salí la licenciatura, la salí en el 2001, Ujú. entonces más o menos 24 años, 24 ¿sí? años, Haciendo haciendo números. eso es. No, pero bueno, yo como les platicaba y yo platicaba también contigo en ese sentido, a ver, hoy en día ya eres ministro de la Suprema Corte, eres un ministro de la nueva generación de ministros, ya hay un pleno, bueno, como siempre lo ha habido, no hay salas, ese Ujú, trabajo hoy lo tienen que asumir ustedes claro. y, y lo más importante es qué se le dice a la ciudadanía, cómo se plantea de cara a la ciudadanía una elección que hubo
que todos, bueno, para todos fue novedoso, la primera vez en la historia de nuestro país moderno, insisto, que se hace una elección por voto popular a juzgadores. Hoy sales de este tema académico, jurisdiccional y administrativo, porque, insisto, no eres un hombre improvisado, no eres un funcionario improvisado, tienes una gran carrera académica, pues, como lo dije al principio, has estado en los temas académicos nacionales y extranjeros, y habla muy bien de ti que tengas ese sentimiento de gratitud, como siempre lo hemos dicho, ¿no? El tema de regresar, a regresarle de alguna manera a tu estado, ¿no? A tu país, un poco de lo que te dio, de dónde vienes, y creo que eso Mucho, habla muy bien de ti, mucho de muy lo bien que de me ti, dio. claro, mucho de lo que nos ha dado, y eso creo que es de altas miras de una gente íntegra como lo eres tú, por eso nos llena de gusto estar de manteles largos hoy, que estés aquí con nosotros como ministro en esta nueva integración, en este nuevo modelo y una personalidad con tu calidad humana y con tu Gracias. integridad. Entonces, hoy quisiera que nos platicaras un poco, ya que llegas a ser ministro y que te encuentras hoy con un cúmulo impresionante de trabajo, con todos los miles de expedientes que siempre ha tenido la Suprema Corte, pero se resolvía en pleno y en salas, con un presidente, entiendo, que no se le turnaba asuntos, hoy también presenta proyectos y somete proyectos a consideración de ustedes, del Pleno. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Qué hace un ministro? O sea, ¿cómo pudiera ver nuestro auditorio al ministro con el trabajo que hoy realizan? Pues mira, en primer lugar, siempre he pensado que cuando llegas a un nuevo espacio laboral, siempre aprendes, ¿sí? Pero el camino se torna más fácil cuando te has preparado para el cargo. Claro. Y hace rato dabas un dato, 28, creo que te escuché por ahí, pues Sí, son precisamente, no sé si lo hayas escuchado en alguna ocasión que me han preguntado algo parecido a lo que me dices. Eh, si me pudieran preguntar cuánto tienes preparándote para ser ministro de la Suprema Corte, te diría eso, 28 años. 28 años, ok, ¿por qué? Segundo año de la licenciatura en Derecho, Derecho Constitucional, la materia. ¿Cuáles son las funciones? Nos estaba diciendo el profesor, las funciones que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué es un tribunal constitucional, claro. cuál es el perfil de un juez constitucional y mecanismos específicos de control constitucional. A la par, en ese mismo año, pues escuché conferencias en un congreso de ministros de la Suprema Corte y ahí surgió la inquietud. Dije, algún día me quiero convertir en ministro de la Suprema Corte. Llegaste. Estamos hablando del año 97, ¿sí? Pero también a la par dije, si en algún momento se da esa oportunidad de servir a mi país, quiero llegar altamente capacitado. Por lo tanto, lo he dicho también en otros espacios, consciente o inconscientemente, además de las materias que tenía que estudiar, siempre estuve más enfocado en aquellas que se relacionaran con el derecho constitucional, con la interpretación jurídica, Ok, con la teoría de la Constitución, con el derecho internacional, con los derechos humanos, claro. al grado que por eso elegí hacer el posgrado en estudios superiores en derecho constitucional. Y entonces, esto lo quería poner en el centro para relacionarlo cómo ha sido Tu camino, ¿no? el camino en estos ya casi 3 meses como ministro del Tribunal Constitucional mexicano. Te diría, ha sido muy enriquecedor, llenísimo de aprendizajes, porque una cosa es ver desde fuera la labor de la Suprema Corte, Claro. aun cuando todo lo que he escrito, las clases que suelo dar tanto en licenciatura, maestría o doctorado, las conferencias, ponencias, participación en foros, en programas de radio, televisión, siempre se han enfocado en las funciones de los tribunales constitucionales del mundo y utilizando uno de los niveles de la comparación jurídica que implica conocer el derecho foráneo, la Claro. jurisprudencia de otros países para mejorar
la jurisprudencia, para mejorar el sistema jurídico mexicano, ¿sí? Y especialmente, además de que me he centrado en el estudio de las sentencias constitucionales, no solo de la Suprema Corte, sino de otros tribunales del mundo, pues el llegar a la Corte te cambia en gran medida el panorama. No es lo mismo, como lo he hecho a lo largo de los años, hacer un trabajo empírico de análisis de muchísimas sentencias de la Suprema Corte y a partir de ahí pues escribir libros, artículos, capítulos del libro, que estar del otro lado. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, a lo largo de los años haber incluso creado tipologías de sentencias que les suelo llamar atípicas, intermedias o modulatorias, pero basadas en el análisis de las sentencias que emiten los tribunales. Claro. Es muy diferente hacerlo ya desde dentro. ¿Sí? Pero es que, te voy a decir algo, yo creo que en esa parte que tú reseñas muy bien, yo decía 28 años porque, bueno, la verdad es que algo que siempre has tú sostenido, y yo creo que esto va en compañía con el tema, tú te has preparado para llegar Mucho. a un fin, y te has preparado mucho. Como nos has platicado, bueno, estuviste en Nayarit, de Nayarit, nos has platicado tu historia, cómo fuiste, veniste, has puesto el ejercicio, y algo que me parece también fundamental, porque también eso me parece que es preparación, y esa parte de la preparación, desde luego, es también el haber vendido aquellos aparatos, porque tuviste que tener comunicación con la gente y tuviste esa sensibilidad y también viviste esa parte del tema de tener una beca pequeña para poder estudiar y no abandonar ese anhelo, porque para alguien puede haber sido fácil decir, oye, pues son $500, pues yo gasto en euros, ni siquiera son euros, y 500 no me alcanza ni para la renta, ¿no? Como dicen en Europa, el piso, ¿no? Y bueno, aparte todo lo que me imagino que pasaste con esa ilusión, y por eso quiero que nos quede asentado en este podcast Ecos del Poder y en esta plática tan bonita, de que cuando alguien se prepara, cuando alguien tiene una meta, como tú bien siempre lo dices, pues la va a alcanzar, se la fije, trabaje y lo logre con trabajo, con orden, con disciplina, como tú has sido un claro ejemplo de ello, ¿no? Y en ese ejercicio, yo te diría, hoy que llegas con todo este andamiaje y con todo este conocimiento, tanto internacional en otras latitudes, como lo has hecho de estudios comparados, porque tienes libros también, tienes publicaciones, ya has dado conferencias, has dictado conferencias en temas internacionales. De hecho, regreso, Rodrigo, cada verano, Regresas. regreso a la Universidad de Bolonia a dar clases sobre justicia constitucional comparada. Este año tuve la oportunidad de ir nuevamente de manera presencial porque pues todavía no iniciábamos labores, fui en el mes de junio, después de que ya teníamos el resultado, ¿no? de quienes habíamos quedado como integrantes de la nueva Suprema Corte. Lo que sí no pude hacer este año es dar la clase que también doy en verano en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la especialidad en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. La tuve que dar en línea, al igual que la que imparto en una universidad del Austral de Argentina. La tuve que dar también en línea, es decir, toda aquella carga académica de clases no solamente en territorio nacional, sino en otros países, pues ahora en la medida de lo posible lo he conservado, siempre y cuando sean por la tarde o viernes, que es cuando nos sesionamos, pero la mayoría de ellas pues, he estado obligado a darlas de manera virtual esas clases. Pero bueno, yo creo que van dos cosas. Primero, yo creo que no van muy alejados de empezar a sesionar en viernes, también por la carga laboral, ¿no? Y segundo, fin de semana ese. No, y segundo, yo creo que también deberían de gestionar en la Suprema Corte un espacio, porque eso es muy importante, o sea, que también nuestros propios ministros salgan o puedan hacerse trabajo académico, porque justamente esos criterios y eso que se construye con toda esa sapiencia jurídica de en otras latitudes es lo que va a operar en nuestro país, ¿no? Hay que comunicar mucho, mira.
Ayer di mi última clase del semestre en la licenciatura en Derecho de la Ibero, Ciudad de México. Ok. La clase que tengo impartiendo 10 años en esa institución de Derecho Procesal Constitucional, alumnos del 9º semestre. Y entonces, pues, sí es más enriquecedor todavía el diálogo que puedes entablar con los estudiantes, porque te están preguntando sobre asuntos que resolvimos esta semana, la semana pasada, la primera semana de labores. Entonces es una labor que es muy gratificante y que permite también no solamente comunicar a través de espacios como este, sino también directamente con los estudiantes. Claro. ¿Qué está haciendo la Corte? ¿Qué ha cambiado en relación con anteriores integraciones? Y eso es lo que me parece fundamental que nos platiques también. Con todo esto que ya traes, y bueno, pues ahora ya también no son 11 ministros, ya son 9 ministros, las votaciones de mayoría calificada, pues ya no se requieren 9, ahora se requieren 6. Y bueno, ¿cómo se da? ¿Qué hacen en el interior? ¿Qué nos podrías decir de esa parte? Sí, ¿Cómo mira, va? hay muchos cambios. Haciendo ese análisis comparativo que acabas de señalar, antes hay que recordar que la Suprema Corte estaba integrada por 11 ministros y se requería para declarar la inconstitucionalidad de una ley eliminándola del ordenamiento jurídico una mayoría calificada de cuando menos 8 votos, Ujú. ¿sí? Ahora pues ha cambiado la integración, el pleno se compone de 9 ministras y ministros y celebro que por primera vez sean más mujeres que hombres, 5 Claro. mujeres y 4 hombres. Para declarar la inconstitucionalidad de la ley se requiere una mayoría también calificada, pero ahora de cuando menos 6 integrantes de la Suprema Corte. Han cambiado muchas cosas. Una de ellas relevante es la desaparición de las 2 salas que tenía la Suprema Corte. El grueso de los asuntos eran resueltas por estas salas. Ahora todo lo resolvemos en el Pleno de la Suprema Corte. Cualquiera de las atribuciones, trátese de juicio de amparo, en revisión, de ADR, de recurso de reclamación, de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad, etc., 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 Sí. todo lo resuelve el Pleno. Hay que tomar también en consideración que la anterior integración de la Corte nos dejó un gran rezago, Sí, claro. más de 1,400 asuntos. Entonces, el 1 de septiembre no iniciamos, por supuesto, en cero, sino con ese rezago que nos Claro. dejaron y todos los asuntos que día a día van llegando a la Corte. Entonces, por eso decidimos, desde antes de tomar protesta, a través de los acuerdos generales que Ujú. estuvimos pues Entiendo. trabajando y después aprobando el Ujú. 1 de septiembre de este año ya formalmente Ujú. como ministras y ministros, de sesionar en lugar de 3, 4 veces a la semana, ¿sí? Pero además más horas que las anteriores integraciones, porque en un día normal, no te cuento antes de llegar a Sí, la, claro. a la Suprema Corte, pero cuando llegas a la Corte empezamos la sesión que le llamamos previa, Ujú. que es cuando nos ponemos de acuerdo, alguna duda que tengamos acerca de un tema, alguna precisión que consideremos que el ministro o la ministra ponente nos tiene que hacer. Y luego después puede alargarse la sesión previa, La dependiendo de previa. la complejidad de los asuntos que se vayan a discutir y resolver ese día. Después pasamos a la pública, que es la que se puede ver a Claro. través de diversas Plataformas. plataformas. ¿Sí? Eh, Normalmente terminamos 2:15 de la tarde, pero ha habido ocasiones en las cuales se ha alargado la sesión pública por la complejidad, sobre todo el último asunto que está en lista ese día, como en esta semana que dijimos, vamos a analizar un asunto más. Yo me acuerdo que le dije a uno de mis compañeros, este asunto
aunque lo estamos empezando antes de las 2 de la tarde, se va a alargar. Y así fue. Ese día concluimos 3:10 de la tarde. Hay ocasiones en las cuales hay necesidad de quedarnos a lo que llamamos la sesión privada, que en esa sesión ya no analizamos temas específicos relacionados con juicios por resolver, sino cuestiones relacionadas con la organización y funcionamiento de la Suprema Corte. Y luego después pues hay que comer en 15, 20 minutos, reunirte con tu equipo de trabajo, lo que se suele llamar secretarias y secretarios de estudio y cuenta, para ver cuál es la lista de los temas del día siguiente, si tengo alguna duda en algún posicionamiento, o si voy a ser ministro ponente en uno o varios asuntos. Y hay que agregar, recibir a las partes en los juicios. Yo desde el día 1 decidí que si una de las partes en cualquier tipo de juicio pedía audiencia, darles qué días había posibilidad, en qué horarios por la tarde, y además, después de recibir a una de las partes, darle un aviso a la contraparte, diciéndole, vino tu contraparte, sabes que tienes las puertas abiertas para escuchar también tu punto de vista. Hazlo nada más a través de la vía institucional, que es el correo. Entonces, ese es un día normal. Aparte, pues a veces cuando tenemos algunos eventos, recordarás hace poco tiempo que tuvimos la primera audiencia pública sobre un asunto que vamos a discutir en los siguientes días. Espero antes de que termine el año y si no, ser uno de los primeros del 2026, que tiene que ver sobre la consulta a personas con discapacidad. Tuvimos una audiencia de 3 días, más de 15 horas, escuchando a personas con discapacidad o a personas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil. Ese es un día normal como ministros de la Suprema Corte, y los viernes sí los estoy utilizando pues para, en la medida de lo posible, salir a alguna entidad federativa, a comunicar en las universidades, salir a territorio, porque esto es algo que debemos de conservar. Que no se nos olvide aquello que nos dijeron en la campaña, que no se nos olvide como ministras y ministros ese deber que tenemos con la sociedad mexicana de empatizar, de seguir empatizando con sus problemas, con sus necesidades, con sus aspiraciones. Entonces eso es lo que hago. Fines de semana pues suelo un poco más descansar, sobre todo estar en casa, salir cuando se puede al cine. Hace algún tiempo que no voy al teatro porque era algo que me gustaba ir. Retomaré en algún momento, Rodrigo, el ejercicio que hacía en la mañana antes de irme al trabajo. Entonces, tal vez me buscaré algún gimnasio que abra más temprano. Más temprano, bueno, no, pues es un día súper complejo y súper atareado, y además los fines de semana ir a las entidades federativas, como dices, para poder comunicar lo que se está haciendo, el trabajo que está haciendo, y recoger y seguir recogiendo, como lo hiciste en campaña, seguir recogiendo esas inquietudes, esas necesidades, esos planteamientos de la ciudadanía, pues para poderlos atender. Pero esa parte que también me parece extraordinaria, digo, no sé cómo se da tiempo para tanto, pero las escuchas públicas que se hacen, en este caso, que se abrieron tantas horas, como decías, 15, para las personas con discapacidad. Desde 2008 que no se hacía una audiencia pública en la Suprema Corte, no abría sus puertas el mayor tribunal del país, y fue para analizar un tema sobre aborto. ¿Sí? Entonces se escuchó a la población en general y otra vez a las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en esta temática. ¿Cuántos años habían pasado o han pasado sin que la Suprema Corte decidiera hacer suyo este importantísimo ejercicio
de escucha para la población. Claro, y en ese tema, fíjate que me parece también muy acertado este nuevo modelo, porque yo, como les comentaba en muchas ocasiones cuando me han permitido opinar, digo, a ver, este modelo ya está. Ya hoy para nosotros en algún punto de la vida fue algo como abrupto. Los juzgadores van a ser electos por el voto popular. Bueno, fue una reforma como toda obra humana, perfectible, desde luego que posiblemente perfectible, pero con un sentido humano que me parece muy, muy claro. Y además, en este ejercicio, esto es lo que hoy ya tenemos. Y esto que ustedes, estos ingredientes que ustedes están ingresando a la escucha, a ir a las entidades, a las entidades federativas, a traer las peticiones de las personas, a poder comunicar con las contrapartes, sea actor o demandado, y decirle, oye, vino tu contraparte, exprésate, o está a la vista, porque debe estar a la vista pues, el expediente, ¿no? Pueden revisarlo. Me parece un trabajo extraordinario el que están haciendo. La verdad es que te felicito, ministro Giovanni, te felicito primero porque conozco tu trayectoria de hace años. No quisimos dejar pasar la oportunidad de ser el primero que estuvieras en este foro, platicándonos y regalándonos un momento de tu tiempo que, pues como ya nos acabas de decir, un día normalito yo creo que ha de ser de 18 horas para ti. No, no quiero imaginar cómo serán los días complejos, pero bueno, muchas felicidades por todo lo que haces. Qué bueno que esta corte se esté abriendo de cara a la ciudadanía. Es lo que se necesita, comunicar con quienes nos están dando definitivamente las resoluciones, decidiendo nuestras peticiones, sea en el ámbito que sea, jurisdiccional, administrativo. Qué bueno que ustedes permitan ese acercamiento con el público. Te felicito y una vez más digo, no nos equivocamos en tu calidad humana, en tu grandeza y tu integridad como persona, y ya pudimos dar cuenta de cómo empezaste, cómo iniciaste con todo este ejercicio y ahora cómo puedes materializarlo desde una posición, valga la expresión en el buen sentido de la palabra, de poder dictando estas resoluciones. ¿No? Y tomártelo siempre con muchísima responsabilidad y recordando, Rodrigo, aquello que te mencionaba que aprendí en el 97. ¿Cuál es el perfil idóneo de un juez constitucional que forme parte de una Suprema Corte o de un Tribunal Constitucional, como se le suele llamar a este tipo de órganos en otros países? Y no solamente ese perfil implica tener los conocimientos necesarios para la función, sino también ver cuál es la consecuencia de cada decisión que tomas, ya sea cuando a tus pares les presentas una propuesta de sentencia o cuando en la sesión del pleno, no siendo ponente, haces algún posicionamiento y en algunas ocasiones incluso quedándote solo o en minoría, que eso no es lo que nos tendría que preocupar, porque aun cuando te puedas quedar incluso anunciando voto particular, ese voto particular en un futuro se puede convertir en jurisprudencia. Y otra cosa que quisiera resaltar, si me lo permites, Claro. es colocar en el centro a las personas. Es decir, emitir cada resolución, cada que levantas la mano, hacerlo con el compromiso al votar cualquier tipo de asunto, también poniendo en el centro el corazón. Y eso te permite tener la seguridad que cualquier decisión que tomes como juez constitucional, no te vas a arrepentir de la decisión elegida. Ese es un mensaje que creo que nos quedamos con ese mensaje a la ciudadanía, a quienes nos ven y nos escuchan. La verdad que es un mensaje extraordinario el que das, porque los jueces, los operadores jurídicos, como les decimos nosotros, tenemos que tener también esa conciencia de qué es lo que estás votando. Desde luego, los temas morales, religiosos y personales, bueno, pues serán apartados de lo jurídico, pero siempre está el ingrediente humano, ¿no? En entender qué es lo que estás resolviendo para resolverlo de la mejor manera, apegado a la Constitución, a los tratados y a la ley, ¿no? ¿Cómo le cambia la vida a las personas? Claro, una A decisión través puede de cambiar la una vida. decisión bien tomada, pero también hacerse responsable de una decisión
mal tomada. Y eso es lo que hago. En el momento que me estoy poniendo la toga en el antepleno y que ya voy a entrar a sentarme a mi lugar para iniciar la sesión, en esos pasos voy pensando, ¿cómo puedo cambiar la vida hoy? Qué padre. La verdad que te felicito, Gracias. querido amigo, ministro. La verdad es un gusto tenerte aquí, que nos hayas dado un ratito de tu tiempo. Yo sé que Con estás todo muy gusto. ocupado y qué generoso eres. Sé que traes la agenda muy, muy complicada, todos estos trabajos. Te lo agradecemos mucho y esperamos pronto tenerte de vuelta Cuando en este quieran. espacio. Gracias. Cuando En quieran, Ecos con del todo gusto. Poder. Y espero que nos sigan y espero próximamente tener el siguiente capítulo de Ecos del Poder. Y desde luego también que no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a la majestuosa Universidad de Guadalajara, a todo su cuerpo administrativo, a su señora rectora, la maestra Carla Planter, que nos permite abrirnos este espacio del Paraninfo, inmejorable espacio, y que no podría ser menos con la personalidad de quien hoy tenemos en este espacio, el ministro Giovanni Figueroa Mejía, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Aquí no buscamos discursos, buscamos entendimiento, reflexión y propósito. Construimos puentes entre quienes toman decisiones y quienes viven sus consecuencias.